Hoy nos metemos de lleno en un misterio digital que sacudió a una comunidad enorme, el caso de Identi.io, un sitio web popular que de un día para otro simplemente se esfumó, dejando a miles de usuarios con una sola pregunta: ¿qué acaba de pasar? Y todo empezó a sentirse real con una simple frase en un foro, que era como el eco del miedo de todos. Mientras la página seguía caída, un usuario escribió: «Tal vez este sea el fin de Identi». Era la pregunta que todos tenían en la cabeza, pero que nadie se atrevía a decir en voz alta. Y bueno, así fue. Por días, una de las comunidades de intercambio de archivos más queridas del mundo de habla hispana, Identi.io, había desaparecido del mapa. En su lugar, solo un código de error bastante críptico. Pero lo que parecía un simple fallo técnico resultó ser la primera pista de una historia mucho más grande. Ok, vamos por partes. Para entender todo este lío, hay que empezar por el principio. ¿Cómo es que una comunidad entera de repente se apaga? Analicemos la desaparición de Identi.io, que era un verdadero tesoro para contenido que simplemente no se encontraba en ningún otro lado. A ver, para que se entienda la alarma general, hay que saber que Identi.io no era precisamente un ejemplo de estabilidad, ya tenía su fama. Entre 2016 y 2023, pues sí, se caía de vez en cuando, pero siempre volvía. Era como un amigo foco fiable, pero que al final siempre aparecía. Pero ojo, en 2025 la cosa se puso seria. Primero, una caída importante en octubre que ya preocupó a muchos, y luego en noviembre, ¡puf!, un apagón larguísimo que desató el pánico. Ahí sí, la gente empezó a pensar que esto era el fin de verdad. Se sentía diferente. Entonces, la pregunta del millón es: ¿qué diablos pasó? La primera pista, la única que había al principio, era ese error técnico que a todos les salía en la pantalla. Claro, la pantalla mostraba algo, pero ¿qué significaba? La pregunta que se repetía en foros, en chats, en todos lados era esta: ¿qué es un error 522 de Cloudflare? Bueno, la respuesta es bastante técnica, pero vamos a desglosarla. Un error 522, que básicamente significa «se agotó el tiempo de conexión», quiere decir que Cloudflare, que es como el guardia de seguridad del sitio, se podía conectar a Internet sin problemas, pero no lograba llegar al servidor principal de Identi.io. O sea, en palabras sencillas, el problema no era la conexión de la gente ni la de Cloudflare. El problema estaba en casa. El servidor de Identi, por alguna razón, no respondía. Pero a ver, esta historia va mucho más allá de un error de servidor. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque entramos en el impacto humano. No se trataba solo de archivos. Lo que estaba en riesgo era toda una cultura digital. Y para entender esa preocupación, hay que saber qué hacía Identi.io tan especial. Muchos decían que había heredado la esencia de Taringa. Era un lugar de comunidad. Ahí se encontraban joyas, películas clásicas remasterizadas por los mismos usuarios con un cariño increíble, contenido en 4K y en español latino, que no es fácil de hallar, y lo mejor, todo sin esos anuncios molestísimos o muros de pago. Era un paraíso para versiones remux raras, juegos retro, en fin, todo ese contenido de nicho que no existe en otro lado. Y este sentimiento de pérdida lo resume perfectamente el usuario Proto01992. Miren lo que escribió: «Yo subía mis 35 milímetros y audios remasterizados latinos. Ahora todo está perdido. Todo». Uf, es que esto lo dice todo. No era un simple sitio de descargas, era un lugar donde la gente invertía su tiempo, su pasión y su talento. Y claro, como no había ninguna explicación oficial, la comunidad empezó a hacer lo que siempre hace en estos casos: especular. Y de ahí nacieron dos grandes teorías. ¿Fue simple negligencia o hubo algo más oscuro? ¿Un sabotaje? Las dos narrativas principales estaban muy claras. Por un lado, la teoría de la negligencia crónica. El sitio ya tenía un historial de problemas de hosting, una administración prácticamente ausente, y los usuarios ya habían notado que las caídas eran cada vez peores. Por otro lado, estaba la teoría de la mano negra, que sugería algo más siniestro: la presión de los dueños de derechos de autor o incluso el sabotaje de la competencia para eliminar a un rival gratuito. Y aquí está la clave del asunto. Aunque, siendo honestos, la evidencia directa de un sabotaje es casi nula, la teoría de la mano negra caló hondo en una comunidad frustrada. La gente se sentía atacada, y esta teoría le ponía nombre a un enemigo, fuera real o imaginario. Bueno, ¿y qué pasó después de todo esto? La caída de Identi.io es un ejemplo perfecto de lo frágil que puede ser el mundo digital, y de cómo reacciona una comunidad cuando le quitan su hogar de la noche a la mañana.
Como era de esperarse, la gente empezó a buscar alternativas. Pero, como se ve aquí, no era tan fácil. Sitios como pelicenhd.org estaban llenos de publicidad pesada. Serieslandia.com usaba cortadores de enlaces súper agresivos. Y muchos foros, solo dejaban funcionando los enlaces VIP. Nada tenía el espíritu comunitario y la facilidad de uso de Identi. Pero ojo, la comunidad no se quedó de brazos cruzados. Para nada, se organizaron y rapidísimo. Primero, todos a Reddit a buscar información. Luego, crearon un nuevo servidor de Discord, como un bote salvavidas en medio de la tormenta. Y algunos, por puro miedo a una pérdida total, comenzaron a guardar publicaciones y enlaces. Fue un intento desesperado por preservar su conocimiento colectivo. Al final del día, y aunque la idea de una conspiración es muy atractiva, las caídas recurrentes apuntan a una verdad menos dramática, pero quizás más importante. La inestabilidad crónica de los archivos digitales que dependen del trabajo de voluntarios y de recursos limitados. Son en esencia increíblemente frágiles. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Esta no es solo la historia de una página web que se cayó, es una historia sobre la preservación digital, la comunidad y el esfuerzo colectivo. Así que la pregunta que queda en el aire es, cuando una comunidad digital se desvanece, ¿qué es lo que realmente se pierde?